No se puede odiar el caos cuando se vive bajo la tormenta. La historia de hoy es una muestra perfecta de ello. Por eso hoy conocerás la aterradora historia de Barbara Bigland y su hijo Anthony. Viajemos al pasado, más concretamente al año 1922. En ese año, en Boston, nació Barbara Bigland. Su infancia no fue color rosa, sino oscura. Con tan solo 10 años, la niña junto con su madre tuvieron que lidiar con el suicidio de su padre, quien se encerró en su auto y se asfixió con monóxido de carbono. Pero no solo le faltó el aire para respirar a él, también le faltó a su hija y esposa, quienes quedaron devastadas con este acontecimiento y al borde de la locura. Las mujeres decidieron mudarse a Nueva York buscando rehacer sus vidas mientras se desmoronaban en silencio. Los años pasaban y la pequeña Bárbara creció y comenzó a relacionarse con la esfera más privilegiada de esa ciudad. Su belleza la catapultó a la exposición pública. En esa etapa de su vida, contrajo matrimonio con Brooks Bigland, un idilio amoroso que, en principio, era prometedor. Las rosas adornaban cada momento que compartían y no querían alejarse nunca el uno del otro. Bárbara tuvo un hijo con Brooks que llamaron Anthony. Bárbara no supo controlar la fama y se refugió en el alcohol que, en muchos momentos, fue su única compañía. La depresión la acariciaba y los pensamientos suicidas no dejaban de atormentarla. La mujer fue diagnosticada con cuadros severos de depresión. Pocos años después, Brooks, su esposo, conoció a una chica 15 años menor que él, con quien decidió sostener una relación sentimental y abandonar a Bárbara. Un golpe al corazón que la motivó a suicidarse en su propia casa. Por fortuna, este intento fue frustrado por la intervención de sus familiares. Poco tiempo después, la familia se mudó a España y su hijo Anthony ya era un hombre de 20 años de edad, pero comenzaba a presentar comportamientos extraños y agresivos que pusieron en alerta a Bárbara. Resulta que Anthony había forjado una cercana amistad con otro chico de Australia llamado Jake Cooper, quien le invitó a Marruecos para perderse en el seductor y destructor mundo de las drogas. Con el tiempo, ambos jóvenes se sintieron atraídos por el amor que se profesaban el uno al otro, hasta que decidieron unirse sentimentalmente. La madre, al enterarse, se enojó bastante y quería solucionar lo que para ella era un problema: la relación de su hijo Anthony con Jake Cooper. Así que contrató prostitutas para que se acostaran con su hijo, un intento que no cambió nada. Bárbara cayó en un cuadro de ansiedad y depresión al punto que obligó a su propio hijo a acostarse con ella para modificar su orientación sexual. Sin saberlo, esta fue la gota que rebasó el vaso. Anthony empezó a odiar a su madre y sus facciones de bestia empezaron a notarse. Según los psiquiatras, Anthony, en su diagnóstico, presentó un cuadro de esquizofrenia con paranoia. El joven necesitaba con urgencia un tratamiento, pero su padre se negó a pagarlo por considerar la psicología una práctica amoral. Así que la tragedia estaba anunciada. Anthony intentó lanzar a su madre por el ático de su casa para que cayera y muriera en medio del ajetreado tráfico de su ciudad. Sin embargo, no lo logró. El joven fue internado en una clínica psiquiátrica por tentativa de homicidio, pero en pocos meses salió y su tratamiento seguía en curso desde la casa. Los médicos le dijeron a Bárbara que se cuidara mucho, que su hijo sería un potencial asesino, pero la mujer ignoró sus peticiones.
El 17 de noviembre de 1972, Anthony, cegado de la esquizofrenia, asesinó a su madre con puñaladas en todo el cuerpo. Ese día, Bárbara, de 50 años, perdería la vida a manos de su propio hijo. Poco tiempo después, su siguiente víctima fue su abuela, una mujer de 80 años que recibió la muerte por su mismo nieto. Anthony fue llevado a prisión que, poco después, se convertiría en una cita con la muerte. Su cuerpo fue encontrado en su celda, sin vida y con una bolsa plástica. Los médicos diagnosticaron que murió por sofocación. Esta cruda historia quedó retratada en el mundo cinematográfico en la película Barbara Backlund, Savage Grace. No sabemos qué puede ocurrir en la mente de un asesino serial, y preguntas como ¿cuál es el detonante para que un ser humano aceche a otro? ¿Y qué hace que su locura vaya más allá del placer de asesinar? Son preguntas con mucho rating en este tipo de casos. Por eso, hoy les contaré la historia de Joseph Roy Metheny. Este hombre nació en 1955 en Baltimore, en Estados Unidos. El sujeto era camionero y convivía con una mujer adicta al crack. La pareja tenía un pequeño de 6 años. Una noche del año 1994, al regresar de su trabajo, después de cumplir con unas horas extras, ingresó a su casa y su mujer ya no se encontraba en el lugar. Esto no le preocupó en absoluto, ya que era muy problemática y descuidada. Sin embargo, no pudo soportar el hecho de que se hubiera llevado a su hijo. Con el tiempo, el hombre se enteró que su ex mujer se había ido a vivir con otro drogadicto que la obligaba a vender su cuerpo para obtener droga. Al parecer, según lo indagado por Joe, la policía lo arrestó y el Estado se hizo cargo del pequeño. Una situación que derivó en frustración y dolor para este hombre, ya que tenía un historial criminal que le impedía reclamar a su hijo. Así que desplazó su rabia y su venganza contra la progenitora del menor y su compañero. Sabía que estaban al otro lado de la ciudad y que vivían debajo de un puente. Indagando, llegó al lugar, pero tan solo se encontró con otra pareja que compartían el gusto por las drogas como su ex compañera. Realmente se trataba de dos cuerpos inconscientes tirados sobre un apestoso colchón y no dudó ni un momento en asesinarlos con un hacha y dejarlos botados como si se tratara de una pila de basura. Después de ejecutar esta acción, volver a este lugar se convirtió en una obsesión. Estaba decidido a encontrar a su ex mujer y al drogadicto que la acompañaba. Sin embargo, en su segundo intento, halló a una prostituta y ante su negativa de dar alguna información, la golpeó, abusó y asesinó. Luego, escondió su cuerpo entre los arbustos. Una obsesión de venganza y muerte que comenzaba a aflorar en la piel de este criminal. Otra mujer que ofrecía sus servicios en la calle corrió con la misma suerte y después de cometer el crimen arrojó su cadáver en el mismo sitio en el que había dejado el cuerpo de su anterior víctima. Lamentablemente un pescador lo observaba y Joe no pensó en otra solución que no fuera asesinarlo. Con un tubo de hierro lo golpeó con violencia hasta matarlo. Entonces arrojó los 3 cuerpos al río Patapsco y los aplastó con piedras para que los cuerpos no flotaran. 7 horas de exterminio en las que con sangre fría acabó con la vida de 5 personas. 2 semanas después fue arrestado y acusado. Joe estuvo detenido durante 18 meses esperando el juicio en la ciudad de Baltimore. Una vez realizado el juicio y tras una semana de deliberación, fue dejado en libertad por falta de pruebas. Una oportunidad que no desaprovechó,
para convertirse en algo más que un asesino. Lo primero que hizo Joe fue solicitar empleo en la empresa donde había trabajado en años anteriores. Esta vez obtuvo algo más. Su jefe lo dejaría vivir en un lugar pequeño, exactamente en un remolque muy cerca a esta fábrica. Desde allí también podría prestar el servicio de vigilancia. Al menos eso era lo que creía su jefe. Lo cierto es que el lugar se convertía en el escenario perfecto para continuar con su carrera criminal. En sus manos tenía las llaves de la fábrica que, entre otras cosas, estaba muy apartada de la ciudad. En julio de 1994, este hombre conoció a Katie Ann Magaziner en un bar y la llevó a su remolque. Después de accederla, la estranguló con un cordón de extensión. Otra mujer de 23 años, Katie Spicer, corrió con la misma suerte. Joe sabía qué clase de víctimas debía llevar e inauguró su propio cementerio con mujeres que trabajaban vendiendo su cuerpo y eran drogadictas, a quienes asesinó y descuartizó. Parte de sus carnes y tejidos los empaquetó en recipientes y los guardó en un congelador, y los restos que no le servían los enterró en la parte trasera de la fábrica. En este punto, el hombre tenía claro que se dedicaría a preparar hamburguesas con carne de cerdo y ternera, mezcladas, por supuesto, con la carne de sus víctimas. De esta forma, Metheny se deshizo de las pruebas de sus crímenes al alimentar a sus inconscientes e ingenuos clientes con la carne de sus víctimas. Había un puesto al aire libre y todo empezó a marchar bien. La carne humana se mezclaba a la perfección con la de cerdo y fue imperceptible para sus comensales. Según Joe, la carne humana es muy similar a la carne de cerdo y asada quedaba muy sabrosa. Su clientela aumentaba y a Joe se le ponían las cosas color de hormiga cada vez que se le acababa su materia prima principal, el toque secreto de sus hamburguesas. En este punto, Joe debía proveer su pequeño negocio con los insumos suficientes para la fabricación de sus hamburguesas. Esa misma noche, llevó a su refugio a otra mujer, Rita Kember, con las mismas características de las anteriores. Mientras la golpeaba y la desnudaba, la mujer gritaba. Joe asegura que dio la vuelta por un segundo y la mujer salió despavorida del lugar. El hombre corrió tras la mujer, pero la adrenalina hizo que la mujer corriera y saltara una cerca con alambres de púa de 2,5 metros de altura. El video que estás viendo pertenece a mi lista de reproducción Asesinos Seriales. Te dejaré la lista por aquí por si te interesa esta temática, vayas a checar más capítulos de este canal. Sin más dilaciones, déjame tu cósmico like y sigue disfrutando. Llegó a la carretera donde la recogió un tipo en un camión. Joe no se apresuró a escapar, recogió la ropa de la chica, limpió el lugar, tomó las llaves y justo cuando terminó, las patrullas ya lo tenían acorralado. Fue arrestado el 15 de diciembre de 1996. Cuando los investigadores le preguntaron por qué había asesinado a estas mujeres, aseguró: "No lo sé. Eran vulnerables, me temían, me sentía superior. No tengo excusa y me gusta". En este punto es importante analizar los rasgos físicos y el perfil psicológico de Metheny. Veamos. Joe Metheny era un hombre con obesidad mórbida, con una estatura de 1,85 centímetros, con expresiones degeneradas y mirada vacía, carente de emociones. Debo decir que su aspecto físico lo hacía ver aterrador e intimidante. Metheny fue hijo de un padre alcohólico que falleció en un accidente de tránsito cuando él era muy pequeño, y su madre tuvo que hacerse cargo de sus 6 hijos. Su progenitora trabajaba turnos dobles como camarera para cubrir las necesidades básicas de sus hijos y manejaba camiones de comida.
Según afirmaciones de Metheny, lo enviaban a vivir con otras familias similares a un hogar de crianza. Esta declaración fue desmentida por su progenitora, lo que nos hace pensar que no todo lo que decía Metheny era confiable. En otra versión, el hombre aseguró que su madre estaba muerta, otro dato falso. Cuando Joe cumplió 18, se unió al ejército de los Estados Unidos en 1973 y en esta época se volvió adicto a la heroína. Sin embargo, tuvo un trabajo estable como conductor de montacargas y fue descrito por quienes lo conocieron como inteligente, bien hablado y muy educado. Una niñez que estuvo marcada por relaciones disfuncionales. Es posible que esto haya contribuido a desarrollar un comportamiento violento, el cual fue reforzado por su adicción al alcohol y a las drogas. La mente del asesino caníbal era claramente inestable. El deseo de vengarse de su exmujer hizo que este hombre atacara en forma brutal a mujeres que tuvieran el mismo perfil de su expareja. Además, su demencia criminal no paraba con el asesinato, lo llevó a convertir a sus víctimas en hamburguesas que vendía en la carretera de Maryland. En la historia de los asesinos seriales, Metheny, más conocido como el asesino caníbal y el hamburguesero, se aseguró de ocupar un puesto imborrable. Joseph Metheny aseguró que no sentía el mínimo remordimiento por sus crímenes y declaró: la próxima vez que vayas por la carretera y te encuentres con un puesto de hamburguesas que nunca has visto, asegúrate de pensar en esta historia antes de darle una mordida. A veces, nunca se puede saber a quién te estás comiendo. Lo cierto es que cuando fue arrestado en Baltimore, se le acusó de ser responsable de 3 asesinatos, pero Metheny aseguró haber matado 10 personas en un periodo de 20 años. Y expresó: mi ataque de asesinatos comenzó como venganza, pero terminó como una pasión por la sangre y el sentido abrumador de poder que uno tiene al tomar la vida de otro. Confesó a detalle sus crímenes y con voz firme y con furia aseguró: lo único que me hace sentir mal en todo esto es que no pude asesinar a los 2 malnacidos hijos de puta que realmente buscaba. Aunque había pocas pruebas para corroborar todas sus confesiones, en 1998 Metheny fue declarado culpable del asesinato en primer grado de Kimberly y Lynn Spicer, de 23 años, y Kathy Ann Magaziner, de 39 años. Joe también confesó que había asesinado a Tony Lynn Ingracia. Metheny fue condenado a pena de muerte por sus crímenes, pero la condena fue anulada y cambiada a cadena perpetua en el año 2000. El 5 de agosto de 2017 fue encontrado muerto en su celda en la Institución Correccional Occidental en Cumberland, Maryland, a la edad de 62 años. Una vida de alcohol y drogas que lo convirtieron en un monstruo y que se evidenció en los crímenes que cometió y en hamburguesas hechas de carne humana que canibalizaron al propio Metheny y a otros desprevenidos. El hombre que ves en pantalla es Lawrence B. Taker. Su infancia se desarrolló en la negación de sus padres por concebir hijos, hasta comprender que fue un error de la naturaleza humana. Así que su casa no tardó en convertirse en un orfanato. Pasó un par de años allí hasta que fue adoptado a los 12 años, misma edad en la que comenzó a delinquir. Su inteligencia era una locura, superior a la media de los niños de su edad, 138 puntos de habilidad mental que emplearía para el mal. Tampoco hizo química con la educación y la escuela le aburrió muy rápido. Curiosamente, las personas con una inteligencia superior se aburren de los métodos educativos y desertan.
Lawrence se familiarizó rápidamente con los robos y las peleas callejeras, dicha atracción que lo condujo a un centro de menores, pues cada vez era un joven más violento y más atravesado. Con ánimo de cambio pagó su condena y anhelaba ver a su familia adoptiva, con tan mala fortuna que ésta se había mudado de estado y lo había dejado en el peor lugar de todos a Lawrence, en el olvido. En paralelo, tenemos a Roy Norris, 8 años menor que Whittaker, pero compartía la huella del vacío emocional de no ser querido por sus padres, al nivel que la madre prefería drogarse que compartir con él. Sin embargo, Norris ingresó a la Marina, pero allí, la cocaína se cruzó en su camino, una adicción que le arrugó sus sueños en la Marina. Al ser despedido, el mundo delictivo drogó su conciencia, comenzó a amordazar a mujeres para después accederlas. Uno de esos casos terminó en un homicidio luego de apedrear la cabeza de una de sus víctimas. Norris fue encarcelado y diagnosticado con esquizoide y avanzados trastornos mentales. En la cárcel, Norris y Lawrence se conocieron. Ambos compartían en medio de sus trastornos un punto en común: el abuso hacia mujeres y la misoginia. Un cóctel que explotaría de forma abrumadora. ¿Sabes cómo mataban las horas dentro de la prisión? Precisamente planeando cómo asesinarían después de su estadía en la cárcel. Una vez afuera pasaron su conversación de fantasía a realidad. Los hombres compraron una furgoneta que sería el lugar donde transportarían a sus víctimas. ¿Quiénes eran las desafortunadas? Todas aquellas que se hacían en las paradas en la modalidad de auto-stop para ser recogidas por conductores que las acerquen a sus destinos. Pero quienes paraban en esta furgoneta no tendrían otro destino que la muerte misma. En el verano de 1979 asesinaron a 5 mujeres. Su última víctima fue Shirley Ledford, una joven de solo 16 años de edad. La mujer recibió una tortura con todo tipo de herramientas. De ahí el apodo, los asesinos de la caja de herramientas. Con alicates lastimaron brutalmente su zona íntima y con martillo fracturaron su cráneo en múltiples pedazos, como si de un plato que cayera de una altura considerable se tratara. Este caso fue tan abrumador que cuando agarraron a estos asesinos, en su audiencia se presentó una cinta audiovisual que registró este mortal asesinato. Su contenido hizo llorar a varios asistentes del juicio. Otros más sensibles vomitaron. Mientras esto sucedía, Whittaker sonreía burlándose del dolor ajeno. Por motivos judiciales no puedo enseñarte el audio, pero sí te enseñaré una descripción textual de lo que sucedió esa noche. Prepárate, porque lo que leerás es muy aterrador. El fiscal definió el momento como el peor caso que había tenido que vivir en toda su carrera y que nadie merecía como él una pena de muerte. Poco después, el detective del caso,
Paul Bingham se suicidó dejando la siguiente carta escrita: no podía soportar la idea de un mundo en el que gente como aquellos criminales existan. El hashtag es una etiqueta que los usuarios de la red social pueden añadir a sus mensajes y que permiten ver otros mensajes que lo contengan. Algo que nuestro personaje de hoy, Takahiro Shiraishi, supo utilizar para cumplir sus propósitos. El 31 de octubre del 2017, la policía descubrió en la casa de Shiraishi 9 cuerpos desmembrados, un usuario digno de la mejor película de terror. En su pequeño apartamento se encontraron 3 neveras portátiles y 5 contenedores que guardaban cabezas humanas y un aproximado de 240 huesos con carne raspada. Al parecer, el asesino del Twitter intentó disimular el olor de la putrefacción de los cadáveres rociando arena de gato en los contenedores. Shiraishi pudo atraer a sus víctimas buscando hashtags en Twitter relacionados con las palabras suicidio. Una vez se ganaba la confianza de sus víctimas, prometía ayudarlas a quitarse la vida, incluso a estar con ellas hacia el momento final. Una especie de guía en la transición de la vida a la muerte. Cuando las chicas ingresaban a su apartamento, eran drogadas, violadas y despojadas de sus pertenencias. El único hombre asesinado por Shiraishi era novio de su primera víctima, quien inició una investigación acerca de la desaparición de la chica. Desafortunadamente, el joven fue sorprendido por Shiraishi, convirtiéndose en una más de las víctimas del asesino del Twitter. Nació en Japón el 9 de octubre de 1990. Vivía en un apartamento en Sama, una ciudad en el centro de la prefectura de Kanagawa. Antes de mudarse a Sama, trabajó como explorador, atrayendo mujeres a burdeles para trabajar en la industria del sexo en Kabukicho, el barrio rojo más grande de Tokio. Estaba cumpliendo una sentencia suspendida relacionada con este trabajo como reclutador de damas de compañía. El hombre había sido detenido por haber introducido mujeres en un local donde eran forzadas a prostituirse. Si bien la prostitución es ilegal en Japón, los negocios relacionados con el sexo, que van desde clubes de azafatas hasta salones de masajes, son comunes en las áreas urbanas. Y los hombres jóvenes son contratados para descubrir y reclutar personal dispuesto a emplearse como damas de compañía. Después de ser sentenciado, decide mudarse a Sama y cambiar su ocupación de reclutador a asesino serial. Según él, su objetivo era conseguir sexo, pero las cosas se complicaron. Al parecer el hombre tenía varias cuentas, una de ellas, Quiero Morir, creada en agosto y con la que engañaba a sus víctimas haciéndose pasar por un individuo con deseos de quitarse la vida. Vamos a morir juntos, un comentario dejado en su cuenta con el fin de atraer a personas con el mismo pensamiento autodestructivo. Con otra de sus cuentas, engañaba a sus víctimas ofreciendo apoyo a quienes pensaban en quitarse la vida como la única salida para terminar con sus conflictos emocionales. Los investigadores encontraron un mensaje el 17 de septiembre en su tweet en el que decía a una potencial víctima: vivo en la misma región de Kanto, puedo ayudarte. En otro de sus mensajes escribió: no debes ponerte en contacto con amigos o parientes antes de quitarte la vida. Hasta aquí
Puedo pensar que se trata de una mente despiadada que se aprovechó de la vulnerabilidad y debilidad de sus víctimas, mujeres entre los 15 a 26 años de edad. Una vez cazaba a sus víctimas, las accedía carnalmente y las descuartizaba sin la menor evidencia de arrepentimiento. El hombre testificó ante las autoridades niponas: al principio me tomó 3 días para desmembrar un cuerpo, pero después de la segunda mujer asesinada, solo me tomaba un día. El asesino del Twitter admitió que después del primer asesinato, todo fue más fácil. En este punto, se puede deducir que Takahiro Shiraishi es un individuo que desarrolló capacidades para fingir emociones, lo cual le permitió engañar a sus víctimas y tener un acercamiento a tal punto de conseguir llevarlas hasta su apartamento. Los investigadores aseguraron que el hombre le había comunicado a su padre que su vida no tenía sentido y que no entendía para qué estaba viviendo. Esta afirmación denota sentimientos de soledad y desconfianza que posiblemente desencadenaron una conducta antisocial y altamente delictiva. El asesino del Twitter también afirmó que lo que buscaba era sexo, así que podría pensar que sus intereses obedecían a conductas de interés pornográfico y sadomasoquistas, características perversas propias de los criminales seriales e individuos psicópatas. El hombre había matado a una de sus víctimas en agosto, 4 en septiembre y otras 4 en octubre. 9 crímenes en tan solo 3 meses. Las víctimas fueron 8 mujeres y un hombre. El rango de edad oscilaba entre los 16 a 26 años de edad. Las mujeres tenían algo en común: el deseo de quitarse la vida. Su primera víctima fue una mujer de 21 años, a quien conoció en un parque. Después de ganarse su confianza, la chica le prestó 3.700 euros para que alquilara un apartamento en Sama. Durante el juicio, reconoció que estranguló a la mujer para no tener que devolverle el dinero. Y tras el asesinato de su primera víctima, tuvo que matar a su novio, ya que estaba investigando sobre la chica desaparecida. Después de esto, se dedicó a buscar a sus otras víctimas en la plataforma. Y es entonces cuando conoció a Aiko Tamura, de 23 años, quien residía en Hachioji, Tokio. Después de publicar en Twitter su deseo de quitarse la vida, la chica desapareció. Es entonces cuando su hermano comenzó a buscar desesperadamente pistas sobre su paradero. Luego de su desaparición el 21 de octubre, la localización del asesino en serie fue posible por las investigaciones que hizo este hombre, quien encontró información a través del Twitter usando la cuenta y contraseña de su hermana. Los investigadores no descubrieron mayor información de las otras jóvenes asesinadas. Una pieza clave fue la denuncia del hermano de Aiko Tamura, la chica desaparecida. En la investigación realizada por su hermano, después de entrar en la cuenta de Aiko, descubrió una cuenta sospechosa. Esta fue finalmente identificada como una de las que Shiraishi utilizaba para presentarse como verdugo oficial. Los investigadores dijeron que después de reportarse la desaparición de Aiko Tamura, las cámaras de vigilancia mostraron imágenes en las que se evidencia que Aiko y Shiraishi tomaron un tren con dirección al domicilio del sospechoso. Días después, la emisora pública japonesa NKH reportó que las autoridades llegaron hasta el apartamento del presunto asesino y encontraron pruebas irrefutables. Localizado en Sama, se conocería como la cara del horror por los medios de comunicación. La policía halló en su apartamento las cabezas y otros restos desmembrados. El asesino del Twitter aseguró que no podía tirar los cuerpos por temor a ser atrapado.
Durante la investigación, vecinos de Shiraishi afirmaron que ellos habían denunciado el mal olor que emanaba de su casa. El 10 de noviembre, este individuo admitió el crimen cometido contra 9 jóvenes, 8 mujeres y un hombre. Esta confesión dio fin a la tragedia que vivió la prefectura de Kanagawa y todo el Japón por la desaparición de los jóvenes. Sin lugar a dudas, un caso que atrajo la atención de muchos medios de comunicación ante hechos tan macabros cometidos por este depredador. Un tribunal japonés emitió condena de muerte contra Takahiro. Después de escuchar su confesión, quien admitió que no solo había cometido los crímenes, sino que también había pisoteado la dignidad de los muertos. En una audiencia en noviembre, los familiares de las víctimas expresaron que después de escuchar a Shiraishi habían quedado profundamente indignados. Es increíble la descripción que hizo de las muertes, su frialdad y falta de remordimiento. Esto hizo perder la fe que tenemos en la humanidad. Fueron las declaraciones de los familiares de las víctimas. Takahiro Shiraishi fue condenado a muerte tras ser declarado culpable. Más de 400 personas se acercaron a presenciar el veredicto. El apoyo de la pena de muerte por parte de los japoneses en la actualidad sigue siendo alto. La defensa había pedido que se evitara la pena de muerte, alegando que su defendido solo era culpable de homicidio con consentimiento, alegando que tenía la aprobación tácita de las víctimas en los mensajes que había intercambiado con anterioridad. Sin embargo, el testimonio de Shiraishi, diciendo que las víctimas se resistieron al estrangulamiento y el hecho de que las jóvenes fueran sometidas a violación y robo de sus pertenencias fueron calificados como actos graves e irrespetuosos. Lo cierto e insólito es que, aunque el asesino del Twitter aseguró que no apelará a la pena capital impuesta, aseguró que le gustaría casarse para que alguien lo visite antes de la ejecución. Quiero casarme. Ella podría seguir viéndome, incluso cuando esté en el corredor de la muerte, en la cárcel de Tachikawa. Una petición que aún no ha obtenido ninguna respuesta. La NHK, Corporación Radiodifusora de Japón, afirmó que el hombre estará en el corredor de la muerte hasta que el ministro de Justicia de Japón firme la orden de ejecución. Jack Dorsey, director ejecutivo y cofundador de la red social, comentó el caso en la televisión nacional japonesa NHK durante una visita al país, después de denunciarse los crímenes cometidos por este asesino. Dorsey afirmó que Twitter no permite mensajes que promocionen el hecho de quitarse la vida o las autolesiones. Sin embargo, etiquetas como ansiedad, depresión, suicidio muestran resultados de usuarios de la plataforma comentando sus problemas cotidianos con respecto a estos temas. Además, se pueden visualizar enlaces de ayuda para sobrellevar este tipo de trastornos escritos por otros usuarios. Admitió las dificultades que su plataforma encuentra para eliminar o restringir este tipo de mensajes. Al parecer, Twitter lleva años trabajando para intentar acabar con los trolls y el ciberacoso en su plataforma. Esto fue algo que Takahiro Shiraishi utilizó a su favor para captar a sus víctimas, las alentaba a cumplir sus deseos y les ofrecía su ayuda para orientarlas en el proceso del suicidio, y comprometiéndose a estar a su lado hasta su último aliento. Corría el año 1986 en Indonesia y una joven necesitaba un consejo, uno espiritual para ser más exactos. En ese mismo lugar había un hombre que ella creía que podía proporcionarle la orientación que necesitaba, pero este hombre no era un sacerdote ni nada por el estilo.
era un duque, también conocido como chamán, pero para ser aún más exactos, en este caso sería un hechicero. Puede parecer una idea absurda, pero para muchas personas en Indonesia, una visita a un chamán podría proporcionar una tremenda perspectiva sobre la vida, perspectiva que innumerables personas desean. Uno de estos chamanes era relativamente popular y las mujeres lo visitaban por una gran cantidad de razones, algunas de las cuales eran para que el chamán las hiciera más bellas o les diera mayor riqueza. Él lanzaba todo tipo de hechizos a sus visitantes. Uno de los más comunes era uno que pretendía evitar que sus maridos cometieran adulterio, así que la mujer se dirigió al chamán y se reunió con él. Su nombre era Ahmad Suratji. El hombre le propuso dar un paseo con ella a través de un campo de caña de azúcar donde el ritual comenzaría. Esto implicaba que Ahmad llevara a la joven a un agujero en el suelo. Le dijo que se pusiera de pie en el agujero, que era lo suficientemente guía para que ella se metiera y lo suficientemente profundo para que le llegara a la cintura. A partir de ahí, llenó el agujero para que ella no pudiera moverse. La mujer probablemente se sentía nerviosa e incluso preguntó cuándo sería capaz de salir, pero lamentablemente la mujer no tenía ni idea de lo que iba a suceder. La mujer no saldría de ese agujero con vida. Una vez que estuviera atrapada justo donde él quería, Ahmad arremetió y envolvió un cable alrededor de su garganta mientras la estrangulaba. El chamán cortó con su vida allí en ese campo de caña de azúcar, recogió toda la saliva de su víctima que goteaba de su boca y se la bebió. Procedió a desnudar a la mujer y a enterrarla, asegurándose de que su cabeza estaba orientada hacia su casa, pero esto fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos horribles, ya que el indonesio deseaba la muerte y el poder. No hay información pública sobre los primeros años de vida de este hombre. Lo que sí se sabe es que justo antes de la primera muerte de uno de sus allegados, dijo que su padre, que había muerto un tiempo antes, se le había aparecido en su sueño y le dijo a su hijo que tenía que convertirse en un curandero místico para conseguir más poder. Su padre le dijo que bebiera la saliva de 70 mujeres jóvenes muertas, despertó de su sueño y ahora tiene un propósito. Aparte de trabajar como chamán, era un criador de ganado, tenía una vida mundana, pues su vida sentimental lo demostraba. Ahmad se había casado 3 veces y había estado casado con las 3 esposas en el mismo tiempo. Los asesinatos comenzaron aún más peculiares. Las 3 esposas eran todas hermanas. Todas apoyaban un nuevo camino de magia, pero la mayor de las hermanas ayudó activamente a Ahmad a cumplir su destino morboso. Después de escuchar a su padre en el sueño, él sabía que tomaría demasiado tiempo para buscar activamente mujeres muertas para cumplir su objetivo. Entonces, ¿cómo podría llegar a mujeres muertas y ser capaz de beber su saliva? No era un camino práctico en absoluto, por lo que Ahmad decidió que tenía que matar a las mujeres él mismo y luego podría convertirse en un curandero místico en algún momento de su vida para evitar a la policía y los testigos. Sería bien difícil. Sin embargo, se dio cuenta de que si los atraía a su casa de uno en uno podría hacer lo que quisiera y nadie se enteraría. Nadie estaba allí para presenciar nada, aparte de sus esposas que ya habían apoyado su sueño retorcido y perverso. Así que el hombre que se suponía que era un sanador se convirtió en un psicópata.
Ahmad Suradji sabía que debía tener cuidado. Muchas prostitutas lo visitaban para bendecirlas con la habilidad de traer más hombres y así poder hacer más dinero. Muchas prostitutas no estaban conectadas con sus familias y el negocio en el que estaban era extremadamente peligroso y aislado. Era posible que matar a las prostitutas sería la mejor manera. Pero no podía matar a todas las prostitutas que entraran. Eso sería imprudente y demasiado difícil para matar a 70 mujeres para su ritual. Tenía que ser selectivo y cauteloso, y aún así era un número alto para lograr, pero era un objetivo firme. Ahmad comenzó a matar a las mujeres y nadie tenía idea de que una tras otra venían a visitarlo para pedirle consejos de curación o ayuda de algún tipo, y en ocasiones las llevaba al campo de caña de azúcar cerca de su casa y las conducía a un agujero. Las mujeres no tenían ni idea de que Ahmad había cavado su propia tumba, pero confiaban en él como un curandero y no como un monstruo. Se metían en el agujero y se dejaban enterrar hasta la cintura. El curandero tomó su cuerda y la envolvió alrededor del cuello de la mujer, confiada, hasta que perdió la conciencia, probablemente unos 15 segundos, pero Ahmad mantuvo la presión en cómo la gente típicamente se despierta después de perder la conciencia, si el aire y la sangre se restablecen en el cerebro, pero para estas mujeres lamentablemente no tenían ninguna posibilidad. Incluso si sus víctimas se despiertan todavía, estarían atrapadas y condenadas, y Ahmad ajustaría su comportamiento en consecuencia a ser un asesino más efectivo. Les ahogó la vida hasta que sus cerebros se apagaron, sus corazones dejaron de latir y los cuellos de las víctimas se redujeron de tamaño por el estrangulamiento de la ligadura, y una vez que murieron recolectó saliva para beberla, los desnudó para que se descompusieran más rápido y los enterró apuntando sus cabezas hacia la dirección de sus casas, ya que él creía que esto dirigiría más poder hacia él. El video que estás viendo pertenece a nuestra lista de reproducción Mentes Diabólicas dedicada a asesinos seriales. Te dejaré aquí la lista de reproducción para que cheques más videos si te gusta esta temática. Y también te invito a que me dejes tu cósmico like y tu cósmica suscripción. Sin más dilaciones, sigue disfrutando. Asimismo, sintió que cada nuevo cadáver que dejaba era solo otro conducto de energía espiritual que lo transformaría en el hechicero que su sueño le decía que se convirtiera. El tiempo pasaba y todavía nadie sabía qué estaba haciendo. Esto ocurrió durante 11 años de asesinatos y Ahmad poseía todo el control, pero también todavía insaciado de su objetivo. En 1997 se encontró con una mujer de 21 años llamada Kamala Digwi el 24 de abril. Ella pidió que la llevara a un tirador de rickshaw. Ella quería que la dejaran en una casa de magia y le dijo a su acompañante que mantuviera su visita en secreto y que no necesitaría que él la recogiera, como tantas mujeres antes. Fue estrangulada para ser parte de la colección de poder. 3 días después, la tierra recién removida llamó la atención de un transeúnte. El hombre investigó el suelo y con un poco de excavación descubrió la razón de la alteración. Vio una parte de un cuerpo. El hombre se retiró rápidamente y pronto trajo a unas cuantas personas que trabajaron para desenterrar el cuerpo de Sri Kamala, hecho que condujo a una llamada policial para que investigara esta aterradora escena. Aunque el campo de caña de azúcar estaba cerca de la casa de un hechicero, era bastante grande y cualquiera podría haberlo usado como lugar para enterrar un cuerpo, por lo que un hechicero no podría ser sospechoso de inmediato. El tirador de rickshaw terminó rompiendo su secreto y habló con la policía y les dijo que llevó a Sri a la casa de un hechicero, señor Ajes, por petición de ella, que es cuando la policía se centró en un hechicero
carnicero como posible sospechoso. Cuando llegaron a su casa, el hombre negó, como era de esperar, tener algo que ver con el asesinato de Sri Kamala Digwi, aunque al inspeccionar más de cerca la policía descubrió el bolso, el vestido de Sri y uno de sus brazaletes guardados por Ahmad como posibles recuerdos y para aumentar el poder del ritual. La policía lo detuvo inevitablemente en abril de 1997 y comenzó el proceso de interrogación. Ahmad pensaba que todavía tenía que terminar lo que su padre le dijo en su sueño, pero no había esperanza para que él continuara en su camino asesino. Las autoridades lo tenían muerto en vida. Ahmad comenzó a hablar sobre las mujeres que había matado. Todo comenzó con Sri Kamala Digwi y víctima por víctima, Ahmad explicó cómo las asesinó y dónde las enterró. Al final de sus interrogatorios, Ahmad había admitido los asesinatos de 42 mujeres. Asesinó ritualmente a cada una de ellas de la misma manera y las enterró también de la misma manera. Las autoridades hicieron que los equipos excavaran en los campos de caña de azúcar y para su horror descubrieron los cuerpos en descomposición de 42 mujeres. Algunas estaban tan desgastadas que era imposible identificarlas. Muchas de ellas, siendo prostitutas, eran vistas en gran medida como ciudadanas olvidables, ya que tenían poco o ningún vínculo con sus familias. No guardaba ninguna simpatía por sus víctimas, pero estaba muy molesto por una cosa que le faltaba: beber la saliva de 70 mujeres muertas. Ahmad y sus 3 esposas fueron detenidos, pero una de ellas, Minnie, fue considerada por ser su verdadera cómplice. Ahmad y su esposa fueron condenados a muerte, pero la sentencia de Minnie fue cambiada a cadena perpetua. Ahmad no tuvo esa suerte y en julio de 2008 salió de su celda al exterior bajo el sol ardiente para dar su último suspiro. Fue puesto contra una pared frente a un grupo de hombres con rifles. Los hombres apuntaron y abrieron fuego, terminando con su vida. Una misericordia sustancialmente mayor que la que mostró con sus víctimas. Murió allí, en un clima infernal, acribillado por las balas y bañado en su propia sangre. Para muchos, especialmente en las culturas externas, los sanadores espirituales o chamanes son un concepto absurdo, pero para otras personas en lugares como Indonesia, estas personas son muy apreciadas y a veces las personas los buscan como último esfuerzo para cambiar sus vidas o para poder decir que han agotado todas las opciones, desde el deseo de escapar de la enfermedad hasta tratar de ganar más dinero para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Ahmad Suraji utilizó su estatus para atraer a las víctimas para sus propios objetivos personales y dementes, gente que solo quería ayuda, gente que no tenía ni idea de que sería el mayor error que cometerían y el último también. Aunque sus cuerpos han sido recuperados, sus identidades probablemente nunca se conocerán para estas personas y para todos sus familiares. La justicia de sus seres queridos seguirá siendo un misterio. En el mundo con historias malditas. Algunos son naturales y otros han sido creados por el hombre. Creta es la principal isla de Grecia y fue objeto de represalias por parte del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1941, esta isla fue invadida en lo que se conoció como Operación Mercurio. Su geografía escabrosa y difícil facilitó las construcciones subterráneas que sirvieron de refugio ante los bombardeos. Muchos de estos lugares se encuentran hoy abandonados y casi olvidados, convirtiéndose en la prueba física del horror que se vivió en esta época de guerra.
El 8 de julio del 2019, dos lugareños exploradores descubrieron en el interior de un búnker nazi un cadáver a unos 60 metros al interior de la cueva. El cuerpo se encontraba debajo de un conducto de aire que había sido cubierto por una gran plataforma de madera. Días previos a este hallazgo, la policía había estado ocupándose de la desaparición de una reconocida científica estadounidense. Se trataba de Susan Eaton, una mujer de 59 años, nacida en Oakland, California, quien participaba en una convención de investigación molecular en la Academia Ortodoxa de Creta en la ciudad de Chania. El 2 de julio la científica asistió a la primera conferencia y al terminar se encontró con sus colegas en el vestíbulo. En el lugar había un piano público y Susan interpretó algunas piezas musicales para sus amigos y luego se dirigió a su hotel. Era una mujer muy disciplinada, le gustaba el deporte, especialmente el atletismo, era cinturón negro de taekwondo. Al parecer, esa misma tarde salió a practicar su rutina habitual que consistía en correr durante 1 hora. Lo cierto es que al día siguiente sus compañeros notaron su ausencia, algo muy inusual. No respondía a su celular y quedaron realmente preocupados. Por tal razón, reportaron a la policía su desaparición. Las autoridades registraron el lugar donde se hospedaba y se dieron cuenta que todas sus pertenencias estaban en completo orden: su pasaporte, billetera, dinero en efectivo. Las circunstancias de su desaparición conmocionaron a los científicos y el público de todo el mundo. La familia de Susan creó una página en Facebook, Searching for Susan. En ella escribieron que fue vista por última vez el 2 de julio. 2 personas afirmaron que la vieron cerca de un puente y de una capilla en las afueras de la ciudad. Este era un dato preocupante. Pasaban los días y no obtenían pistas. Cuando recibieron el reporte del cuerpo visto en el búnker abandonado, las autoridades se dieron cuenta de que podía tratarse de Susan Eaton. Se trataba de una mujer que llevaba varios días de fallecida. Al parecer, había sido brutalmente asesinada, su rostro y sus costillas estaban fracturadas, sus manos lesionadas y presentaba múltiples heridas con arma blanca. Al realizar el peritaje encontraron marcas de neumáticos, una pista importante que les conduciría hacia él o los culpables del homicidio de Susan. El video que estás viendo pertenece a mi lista de reproducción Asesinos Seriales. Te dejo por aquí la lista de reproducción para que cheques más contenido de esta índole. Sin más dilaciones, sigue disfrutando, pero déjame tu cósmico like y tu cósmica suscripción. No se encontraron huellas de la mujer en el búnker, lo que significaba que llegó a este lugar en estado de inconsciencia o muerta. Las investigaciones arrojaron como resultado que la marca de los neumáticos pertenecía a un automóvil que estaba a nombre de un sujeto llamado Yanis Paraskakis. Parecía un individuo normal. Cuando la policía lo interrogó, el hombre se mostraba muy sereno. Aseguró que no tenía nada que ver con la muerte de esa mujer, que no sabía del búnker y que la prueba de los neumáticos podría ser una coincidencia. Aún no había una evidencia contundente para implicarlo, y el hombre se declaró inocente de cualquier acusación. Sin embargo, la policía le siguió el rastro y encontró un dato muy interesante. En YouTube encontraron contenido subido por el hombre en su canal Yanis Paraskakis 1. En los 3 primeros videos se observa al hombre practicando artes marciales en el patio de su casa. Al parecer, se unió a YouTube desde el año 2012 con 3 videos y 22 suscriptores, y su proyecto resultaba de poco interés para los usuarios. Justo pocos años antes de la desaparición de la científica estadounidense Yanis, estuvo muy activo publicando videos de sí mismo, donde se muestra saliendo con sus amigos, disparando armas y jugando con murciélagos y serpientes. Otro intento fallido que no lograba captar la atención de más suscriptores.
Entonces empezó a subir contenido sobre sitios espeluznantes y en uno de ellos se ve al hombre explorando el búnker donde fue encontrado el cuerpo de la científica. Varios de sus videos fueron filmados en este lugar y están fechados desde 2016. En uno de ellos se observa con un amigo, menciona que su casa está muy cerca de este lugar y por eso lo visita regularmente. Entonces el hombre le pregunta: ¿fue aquí donde dejaste al viejo? Una pregunta que significaría que Janice ya había cometido varios crímenes. El youtuber hace un recorrido del sitio con su cámara y se observan huesos que parecen ser de seres humanos. Poco tiempo después de ser investigado, el hombre trató de borrar las evidencias. Cuando la policía lo confrontó mostrando todos los videos que probaban su vinculación con el crimen, incluyendo la captura que le hizo una cámara de seguridad el 2 de julio dirigiéndose hacia el búnker, el hombre no tuvo más salida que confesar que efectivamente cuando conducía observó a la mujer trotando cerca al monumento de cadetes griegos en Colimbari. Cuando llegó a una carretera rural, la golpeó 2 veces con su carro para inmovilizarla. Una vez inconsciente, la puso en el baúl de su auto para luego arrojarla dentro del búnker, abusarla, propinarle varias puñaladas para luego abandonarla y dejarla morir. Aseguró que no era nada personal, salió con el deseo de buscar una víctima, abusarla y asesinarla. Y afirmó hubiera atropellado a cualquier mujer que se hubiese atravesado. Sentía un placer extraño al realizar este tipo de acciones. También confesó que, una vez realizado su crimen, llevó su auto a un cementerio cercano para limpiar cualquier evidencia y se dirigió a su casa para reunirse con su esposa e hijos. Sus familiares y amigos no podían creer el monstruo que se escondía tras la personalidad calmada de este joven. Finalmente fue llevado a una cárcel de la ciudad de Trípoli y luego fue juzgado en Retimo el día 13 de octubre del 2020. El agricultor pidió perdón en la audiencia a la familia de la difunta y aseguró que su muerte fue un accidente. La psicóloga que lo atendió en su detención precisó que el hombre sufría alucinaciones auditivas, dificultad para concentrarse y mentía continuamente. Terry Goff, un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Atenas, expresó: "Estamos entristecidos por esta trágica e inexcusable pérdida. Ofrecemos nuestro más sentido pésame y agradecimiento a las autoridades que encontraron al culpable". El tribunal le otorgó a Giannis Paraskakis una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de Eaton y otra de 13 años por abuso con violencia. El hombre devastado argumentó que estaba poseído por demonios y que solo seguía órdenes. Mentes desquiciadas que cometen dantescas acciones en lugares malditos. El Instituto de Biología Celular Molecular y Genética ha creado un sitio web para honrar la vida y el legado de Susan Eaton, donde familiares, amigos y colegas suman sus voces para rendir homenaje a una mujer extraordinaria. Descubrí un canal de YouTube que se inmortalizó por su trágica y oscura historia. Veamos. Adicto a morir lentamente. Este fue el título del segundo video de Dylan Pontney en Instagram, un joven estudiante de 19 años. En él se muestra fumando un cigarrillo con una mirada realmente perturbada. Fue esta cuenta la que brindó el contexto necesario para comprender a Dylan en la creación de contenidos, mientras sus seguidores lo halagaban y lo incentivaban a seguir con esta pésima idea de grabarse fumando todos los días. Un usuario le preguntó: ¿eres un fumador muy caliente o solo un fetiche fumador? Preguntas que nos dejan ver que algo no anda bien en su comunidad de Instagram. Aunque la respuesta no fue difícil de encontrar, Dylan publicaría videos sin camisa mientras reconocía y agradecía a los fanáticos que dejaban comentarios sexuales. Incluso insinuó un posible inicio de una cuenta en OnlyFans. Sabía lo que estaba haciendo y su cuenta era una página fetiche de principio a fin,
pero no de la manera que realmente se esperaría, ya que más allá que a Dylan le encantara fumar, él deseaba mostrar que los efectos que eran negativos para la salud eran buenos para él. Etiquetaba frases en sus descripciones como "el cáncer es bueno", y hablaba en serio, ya que incluso tomaba fotografías de las etiquetas de advertencia que contienen los paquetes de cigarrillos, que como sabemos muestran fotos de personas realmente enfermas y moribundas, y que están diseñadas para ahuyentar a la gente, en lugar de convencerlos a seguir con esta práctica. Dylan sentía fascinación al mostrar estas fotografías, ya que este joven acariciaba la idea de morir de cáncer y que su vida se apagara ante su audiencia. Descubrí que el joven tenía 3 canales en YouTube, uno de los cuales llevaba el mismo nombre de su Instagram, Anthony Arnoldo, con la diferencia de que le agregó los números 4.0. Y otro llamado Jericho Chris, cuentas que principalmente contenían videos de él fumando. Rápidamente, Dylan comenzaría a obtener cientos de visitas por video. Los espectadores observaban ansiosos la transformación y el proceso oscuro de su anhelo, especialmente teniendo en cuenta su edad. Pero, como se mencionó, Dylan tenía 3 canales en total, pero quiero hacer énfasis en el tercero, que a mi juicio es el más oscuro de todos. El canal se llama Juniper Crossing y nuevamente presentaría más clips humeantes, solo que a diferencia de sus otras páginas, estos clips no constituirían la mayor parte de su contenido. See what I'm talking about? That is true power and true free will. Basically, we're all trapped on an iron grid. Our cells are literally keeping us trapped on planet Earth. You need to get to the center of the flat Earth before you're dead, or you will expire of your own stupidity. El video que acabas de ver se llama, en español, La prueba de sangre en un intento de vida casi luminosa. Este fue el segundo contenido que Dylan subió a su canal. Encontré que hay una misteriosa creencia en internet que se llama Blood Over Intent. Es un grupo de personas que creen un evento apocalíptico que sucederá muy pronto en nuestra tierra. Pero lo más perturbador de todo es que la única forma de sobrevivir a este evento es poner tu nombre en el libro de la vida de Satanás. Un libro reservado únicamente para las primeras 144,000 personas que participen de este ritual. Durante el proceso se escriben las intenciones en una hoja y se derrama sangre sobre ella, lo que supuestamente sella tus intenciones y te brinda el supuesto privilegio de poner tu nombre en el libro de la vida. Al hacer esto, estarías asegurando tu salvación. Pero para que funcione completamente debes de grabar el ritual y publicarlo en YouTube. Investigando un poco más, encontré que el hombre detrás de todo este movimiento se llama Mark Brown, quien además tiene un canal en YouTube que se llama Quasi-Luminous, y es al que Dylan hace referencia en su título de su video Quasi-Luminous. Mark cree que él es el mismo Satanás, y los seguidores de su movimiento creen lo mismo, a pesar de que en realidad es un hombre totalmente perturbado. They call me Satan for a reason. Nobody escapes me. I know where the fountain of youth is. I'm gonna live. You're gonna join me publicly in blood, or you ain't getting out of here alive. Ese fue el último video de este hombre, que además cuenta con un gran número de dislikes, pero de nuevo, así ha logrado unir a su misteriosa secta a decenas de jóvenes.
Encontré estos videos que datan de los años 2017, 2018 y 2020, pero seguro deben haber muchos más en YouTube. I intend to bring forth heaven on earth for the benefit of all, and release us all from bondage. La mayoría de las personas que participan en esto pinchan el dedo con un alfiler, con el fin de derramar su sangre. Pero el acercamiento de Dylan es un poco diferente y mucho más violento. En lugar de pincharse suavemente, punza su dedo cada vez más fuerte. No puedo enseñarte el clip original, pero sí quiero que escuches y te hagas una idea de la fuerza que utiliza para lastimar sus dedos. Este es el canal de un joven de 19 años que quiere provocarse un cáncer y morir al mismo tiempo que se sumerge en uno de los cultos más oscuros de YouTube. En sus videos podemos sentir la ira de Dylan cuando se golpea los dedos con la punta de un bolígrafo. Otro detalle interesante es que vemos las paredes de Dylan con agujeros. Al parecer el joven estaba lidiando con sus problemas mentales mientras empeoraba rápidamente, pues supondría que no estaba recibiendo ningún tratamiento psiquiátrico, lo que complicaría aún más las cosas. El 15 de marzo del 2021, Dylan postearía un video titulado "Fumando en el carro". En él se ve que le pregunta a su padre que si pueden visitar a la abuela después de la escuela y por favor ten en cuenta esta petición. Luego termina su cigarrillo antes de apagar la cámara. Este video sería su última publicación en su canal de YouTube. Esa mañana, Dylan Thomas Pontney se dirigió a su escuela católica Christ the King. A las 9:30 am, el joven se levantó de su silla y sacó un cuchillo de su mochila justo en medio de la clase. En ese momento, apuñaló despiadadamente a Jennifer Wingler, de 17 años. El joven salió corriendo de la escuela. Lamentablemente, Jennifer falleció en el hospital sin que su padre pudiera verla antes de morir. Dylan intentó huir, pero solo llegaría a un vecindario cercano antes de ser capturado y arrestado por el asesinato cometido tan solo unas horas antes. Ahora quiero que recuerdes las ganas que tenía de visitar a su abuela. En mi criterio, esa frase fue una sentencia de muerte a su propia familia, que por fortuna se vio frustrada tras su arresto. El canal representa una mirada oscura en la mente de un individuo verdaderamente perturbado, alguien que dedicó su vida a un culto satánico, alguien que quería que el mundo lo viera morir lentamente en su canal y alguien que mataría sin piedad 2 horas después de publicar su video final. En Europa
Europa, concretamente en Italia, reside una enfermera que apodaron el Ángel de la Muerte. Ya veremos por qué. Se trata de Daniela Poggiali, de 48 años de edad. Es la mujer que inspiró un tema de documental en Netflix por su aparente interés de jugar a ser Dios, motivo que la condujo a tener problemas con la justicia, luego de conocer su culpabilidad en el asesinato de Massimo Montanari, de 95 años de edad, en el año 2014. Desde entonces, esta mujer ha estado dentro y fuera de los tribunales desde que fue arrestada por primera vez en octubre del 2014 en Lugo, al norte de Italia. Pero devolvámonos un poco para entender mejor quién es esta señora. Todo sucede 6 años atrás, cuando se inició una investigación penal hacia esta mujer por asesinato. Todo parecía indicar que Daniela habría matado a 40 de sus pacientes porque, según ella, los encontraba molestos a ellos o a sus seres queridos. Sus conductas laborales condujeron a que los jueces de su caso la calificaran como un peligro público. Cuando los investigadores comenzaron a estudiar su trato con los 93 pacientes que estaban a su cargo, encontraron que la enfermera no solo los maltrataba, sino que a 40 de ellos les inyectó vía intravenosa cloruro de potasio. Para aligerar la comprensión, el cloruro de potasio es el compuesto químico más usado en las inyecciones letales de los Estados Unidos. Entonces sí, la mujer pretendía acabar con la vida de sus pacientes si así lo deseaba. Sin embargo, otro detalle interesante es que una de sus colegas la describió como una persona fría, pero siempre con ganas de trabajar. Sin embargo, sus otros compañeros se referían a ella como la bromista de la sala. Si nos sumergimos un poco más en la investigación, entenderemos el calificativo de bromista de sala. Resulta que la enfermera posaba en varias fotos con pacientes gravemente enfermos o incluso muertos. En las imágenes, la mujer solía apoyarse sobre sus pacientes. Daniela Poggiali fue apodada como el Ángel de la Muerte por los medios italianos, después de que se revelara su culpabilidad en haber inyectado a pacientes con cloruro de potasio, para minutos después tomarse una foto con ellos, algunos aún agonizando. Un año después, en 2015, la enfermera se expresó sobre lo sucedido ante el periódico Corriere della Sera y dijo: "Me equivoqué y lo reconozco". También intentó explicar que las fotografías que encontraron los investigadores fue la idea de uno de sus colegas de trabajo y que no pretendía despertar sensibilidad ni herir a nadie, pues no pensó que fueran a circular por todos los lugares, y agregó que era algo privado entre ella y yo, entre su colega quiero decir, y reconoce de todas formas que fue un error. Al final, concluyó: "No he matado a nadie, más bien, siempre viví para ayudar a los demás". Antes de continuar con el video, te invito a que me dejes tu cósmico like y que me dejes también tu cósmica suscripción. Recuerda que el video que estás viendo pertenece a nuestra lista de reproducción Historias Terroríficas Reales, que te dejaré por aquí o aquí la lista de reproducción. Solamente debes ingresar y ver todo el contenido. Sin más dilaciones, sigue disfrutando. Asimismo, la sala tribunal decidió, en principio, condenar a la enfermera a cadena perpetua, pero en marzo de 2016 fue absuelta, un año después. Después de salir de la corte, la mujer dijo que había sido condenada por las fotografías que circularon en internet y agregó que la describieron como alguien que no era. La enfermera volvió a su trabajo a seguir jugando con la vida de sus pacientes. Esta vez, un descuido le haría caer en su propio infierno. 5 meses después, la justicia volvió a poner la mirada sobre la enfermera.
Esta vez no tendría suerte, pues después de ser recapturada y puesta en audiencia por segunda vez, le impusieron una condena de 30 años de cárcel por el asesinato de Massimo Montanari, de 95 años, y Rosa Calderoni, de 78 años, con una inyección letal. Según los informes, los casos judiciales relacionados con otras 38 muertes sospechosas no se han llevado a cabo, porque el cloruro de potasio se detecta en el cuerpo solo unos días después de la muerte, la sustancia que detectaron en Montanari y Calderoni mientras estuvo bajo el cuidado de la mujer. Esto le permitió a las autoridades ponerla bajo disposición de la fiscalía competente. Por eso, Daniela Poggiali, o más conocida en Italia como Ángel de la Muerte, estará enjaulada durante 30 años, después de que los fiscales alegaron que mató hasta 40 personas con inyecciones letales. No obstante, el pueblo italiano exige una condena de pena perpetua porque la mujer laboró durante años en el Hospital Lugo y se desconocen a ciencia exacta cuántas víctimas inyectó. Cerraremos con una frase de Johann Liefhard: la vida no es igual para todos, solo la muerte es igual para todos. Yang Qinzhai, oriundo de Sumadian, nació en 1968. La pobreza trazó su primer paso en la vida. Una familia numerosa que desde el principio presentó problemas profundos de afecto. Curioso, ¿no? Por alguna razón eran 4 hermanos que vivían en soledad. ¡Qué gran paradoja! El hombre nunca sintió química en las aulas de clase. De hecho, ni le interesaba estar ahí, motivo que lo condujo a abandonar sus estudios. Con solo 17 años, y voluntariamente se negó a volver a casa. Las cartas estaban echadas. Qinzhai era un joven que quería explorar el mundo a su gusto, viajar por distintas provincias y quizá enfermarse de amor tóxico en el camino. Como todo destino, las piedras en el recorrido fueron su compañía. Sin embargo, su holgazanería le hizo perder varios trabajos. Y desde ese momento sintió atracción por lo indebido, robar material ajeno de las empresas que depositaron su confianza en él. Por estos hechos fue condenado en 1988 en Jeví. A solas, en un calabozo, Qinzhai sintió que sus pensamientos lo defraudaron y lo abandonaron en el frío ambiente de una cárcel. Sentía en carne propia el desprecio y odio de los demás. Su rutina en la cárcel iniciaba desde muy temprano y el suministro de alimento estaba en pésimas condiciones. Como si se tratase de un esclavo, sus jornadas laborales superaban las 14 horas. Aguantó y se enfrentó con sus propios demonios hasta 1991. Año en que salió en libertad, pero volvió a recaer esta vez por un delito más grave: intento de abuso sexual. Su nueva batalla empezaba. Otros 5 años dentro de una prisión. El hombre reclutó a sus mejores aliados, la paciencia y la cordura, para darle fin a este episodio. Una vez afuera, en 2001, quiso rehacer su vida. Una novia llegó a su vida. Todo parecía prometedor. Sin embargo, su pasado ya lo había marcado. En pocos meses, su chica lo abandonó luego de enterarse por un periódico local que su pareja era un criminal y sus jefes lo humillaban diariamente por la clase de persona que fue. Qinzhai, sin aliento y casi derrotado, renunció a su labor, esta vez sin robarse nada.
Se murió la esperanza de cambio, pero nació un temido asesino serial. Según los registros de este personaje, en ese año mató a 67 personas. Sus noches consistían en viajar por el territorio chino, identificar a su víctima, abusarla y asesinarla. Se mantenía robando para sobrevivir. Su método de ataque era a través de un martillo con el que golpeaba a sus víctimas en la cabeza. Un dato curioso es que este hombre cambiaba siempre el martillo, pues, según él, de esta forma no sería descubierto nunca. Ingresaba a las moradas de sus víctimas y, como un ser sin sentimientos, asesinaba familias enteras con hachas, martillos y palas. El crimen más perturbador sucedió en diciembre del 2002 en Liushang, cuando ingresó a un hogar a cometer su peor fechoría. Mató a una familia de 4 personas. El padre fue el único sobreviviente porque no estaba en el lugar. Según relata el sobreviviente, cuando llegó a su casa encontró a sus familiares atados por las muñecas. Los rostros presentaban hematomas severos por contusiones con martillo. Su cuello fue lacerado con un afilado cuchillo de carne y a unos pocos metros de los cuerpos había una botella de alcohol. Una escena tétrica de las muchas que protagonizó este hórrido personaje. Otro de los sobrevivientes de sus masacres fue pieza clave para su detención. Su testimonio se dio en 2003, una mujer que fue abusada y golpeada severamente con martillo. El asesino creyó que ya no tenía signos vitales, pero estaba equivocado. La mujer sobrevivió y fue con la ayuda de la policía estatal china que dieron con su captura. Aquí llega el final de la historia de Yang Qin-sai, una sentencia a pena de muerte que se ejecutó el 14 de febrero del 2004. Cerró con este episodio sangriento y desafortunado. La esperanza de su corazón se apagó desde su infancia, época de su vida marcada por el trato ofensivo de sus compañeros por no lucir muy bien. Era diferente, distraído y ensimismado, cualidades que acompañan al fracaso. Las chicas de su escuela lo rechazaban como si el único indicador importante fuera la belleza, pero no se le permitió mostrar ninguna habilidad por su apariencia. Así las cosas, fue criado por el odio. Pero ¿cómo es posible que la empatía se derrita como hielo en el desierto desde las primeras etapas de formación? Es una pregunta que marcó su vida. Comenzó a coquetear con la delincuencia y la ética inversa. Lo que para ti está mal, para mí está bien. Así que identificó a su principal enemigo, que era la belleza, aquella que destruye cualquier gramo de humanidad en la persona. Con sigilosidad se involucró en el mundo de la fotografía para enjaular a sus víctimas. La primera, la modelo Judith Andul. Si quieres ver esta aterradora anécdota, por favor visita el video que te dejaré en la descripción. El hombre, después de asesinar a esta mujer y dejar fotos de su atroz hecho para la eternidad, la enterró al lado de un árbol. El 29 de diciembre de 1957, un campesino aledaño al lugar encontró el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Se creyó que se trataba del cuerpo de Judith, pero tras analizarse, se descubrió que era una persona totalmente diferente. Pero, ¿qué era lo que se hacía ceniza en dicha escena? Ya iremos viendo. Harvey, mientras tanto, seguía ideando fórmulas para ubicar su siguiente víctima. Por eso decidió hacerse socio del Club de Corazones Solitarios.
En esta ocasión, Harvey se haría llamar George Williams y haría renacer su espíritu romántico para concretar una cita en donde descargaría toda su furia. En 1958 planificó su primera cita. La víctima, que con los ojos vendados se acercaba al mismo diablo, fue Shirley Ann Bridgeford. Gladman la subió a su coche y condujo apresuradamente hasta San Diego, más concretamente al desierto de Anza. Una vez en el lugar, Harvey le intentó insinuar relaciones sexuales, a lo que la mujer se negó. En este punto, el infierno se desató. Gladman sacó su arma y la amenazó. La posicionó en las sillas traseras del vehículo para accederla. En medio de gritos de auxilio, la mujer fue ultrajada, incluso en sus partes íntimas. El nublo de su identidad asfixiaba la confianza que la mujer depositó en él horas antes. Después de ahí, Gladman la bajó del vehículo, la amordazó y para su hórrido portafolio sacó su segunda fotografía, en la misma posición de Judith y contra el suelo. Con el recuerdo en su cámara procedió a asfixiarla y llevarse sus zapatos, su mayor fetiche sexual. Poco a poco Harvey Gladman se convertía en una pesadilla que llevaba a las tumbas a las mujeres que creían en él. La excitación de sus crímenes lo impulsaron a planificar su tercera víctima. En una tarde de julio de 1958, a través del periódico, contactó a una modelo que ofrecía fotografías desnuda y su nombre era Angela, pero se hacía llamar Ruth Mercado. El señor Gladman se dirigió a la casa de Ruth Mercado. La mujer, al abrir la puerta de su domicilio, se negó a recibirlo. Cuando intentó cerrar la puerta, Harvey ya le tenía su arma apuntando en el abdomen. En este momento, la escena ya sangra con tinta roja. El hombre accedió a ella para después asfixiarla y continuó con su aterradora ceremonia. La llevó al desierto, la enterró y se llevó sus zapatos. Su astucia como asesino lo tenía sediento de sangre. Tan solo un mes después, ubicó a su cuarta víctima, Lorraine Vigil. La mujer aceptó ir en coche con él. Cuando aparcaron el vehículo, Harvey le solicitó que se bajara. Una vez afuera, la intentó manosear. Cuando Lorraine le mordió la mano y logró quitarle el arma, salió despavorida del lugar, pidiendo auxilio. Por fortuna o coincidencia, un vehículo policial que transitaba por esa carretera atendió al llamado de la mujer. Jaque mate. Gladman fue arrestado después de que lo acusaran de abusador y asesino. En la comisaría, en una dosis perfecta de cinismo, Harvey confesó todos los detalles y ubicaciones de los cuerpos de las mujeres que asesinó. Luego argumentó: la razón por la que yo maté a todas esas chicas es porque ellas me lo pidieron. Pocos días después, la policía encontró en su residencia decenas de fotografías de mujeres amordazadas e intimidadas. La sentencia que dictó el Tribunal de San Diego para Harvey Gladman fue la ejecución en cámara de gas. Su historia terminó el 18 de septiembre de 1959.